Buenas noches. Iniciamos el estudio de Primera Reyes, el capítulo 20, 21 y 22. Eso es lo que vamos a ver hoy. Sería hoy jueves 6 de marzo. Es la discusión de la quinta semana del primer libro de Reyes, del capítulo 20 al 22. Había que hacer la tarea de los primeros 3 días. Estamos hoy virtual. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija y que nos hable por medio de su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo de corazón y bien, y santifícanos con ella, y lávanos con la sangre de Jesús, de tal manera que tú nos guíes con tu espíritu y tu palabra a hacer tu voluntad como tú quieres. Te suplicamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en 1 Reyes capítulo 20 y vamos a ver qué título podríamos poner a Primero Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 20. Yo le puse, Ajá, Dios da victoria acá, un profeta lo reprende y un profeta lo reprende. muy bien, muy bien. Bueno, yo puse victorias de Acab, obediencia parcial. Del versículo 1 al 4 nos habla del rey de Arán, que es lo mismo que el rey de Siria. Este, él bueno, sitió a Samaria, va a pelear contra ella y le pide a Acab eh, la plata, el oro, las mujeres y los hijos. ¿Y cuál es la respuesta de Acab? Según el capítulo 20 versículo 4. ¿Qué le responde Acab a este rey de Siria, a Ben-Hadad? Él le cede todo Ok, muy y bien. le dice, y lo llama Señor mío, Rey Ah, Señor mío. correcto, correcto. Luego, entonces por eso del versículo 1 al 4 le puse como subtítulo Ben-Hadad amenaza a Acab. Del versículo 5 al 12, vamos a ver en el versículo 5 vemos que, oye, un momentito, que la amenaza la agrava. Este, vemos que dice el primer libro de Reyes, capítulo 20 versículo 5. Después volvieron los mensajeros y dijeron, así dice Ben-Hadad, por cierto que envié a decirte, me darás tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. Versículo 6. Pero mañana, como a esta hora, te enviaré a mis siervos y registrarán tu casa y las casas de tus siervos y todo lo que sea agradable a tus ojos, lo tomarán en su mano y se lo llevarán. O sea, aquí Ben-Hadad agrava la amenaza, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta que Acab tiene y a quienes consulta o con quienes habla según el versículo 7? Eh, Llama a todos los ancianos del país. Ok. Ujú. ¿Y qué les dice ahí en el versículo 7? Bueno, le cuenta lo que hizo, lo que le dijo Benadad y él les dice que él no se los negó. Es correcto. Pues sí, Eh, ¿qué vamos a estudiar? Según don Agustín o doña Ruth, según el versículo 8, ¿qué le responde Primera Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 20 versículo 8? ¿Qué le responden los ancianos a Acab con respecto a esto? Que no le obedezcas, no le Es obedezcas, ni hagas cor- lo que te pide. Se le correcto. están diciendo a los ancianos que no acepten o que no, y Ujú. no pongan atención pues a lo que ellos están diciendo, porque no es bueno. Así es. Entonces, por eso Acab le responde a Ben-Hadad. Versículo 9 dice, entonces él, o sea, Acab respondió a los mensajeros de Ben-Hadad
Un momentito. Bueno, antes de seguir, bueno, sí, versículo 9. Eh, Digan a mi señor el rey, haré todo lo que me mandaste a tu siervo la primera vez, pero esto otro no lo puedo hacer. Se fueron los mensajeros y le llevaron la respuesta. Obviamente la respuesta a Ben-Hadad. Cristina. Sí, que eso, bueno, como una enseñanza, es que nosotros no debemos ceder al enemigo, Así es. así tan fácil como Ujú, ceder al pecado, tan fácil. correcto. Porque nosotros somos de Dios, Ujú, pertenecemos a Dios, entonces no podemos entregar así de fácil nuestra vida al pecado. amén. Y Así es. entonces ahí, bueno, Ujú, ahí él hace bien en consultar a los ancianos porque le ayudan a que no ceda a Benadad. así es. Recordamos que estas batallas que ellos tienen con estos reyes o con estos pueblos, o en el Nuevo Testamento, estas batallas representan nuestra batalla contra el pecado, contra el mundo, contra el enemigo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ujú. Entonces, esto, que estas peleas, para nosotros no son físicas. Sí fueron físicas en su momento y también involucraban lo espiritual, pero la aplicación a estas guerras para nosotros es espiritual, es nuestra lucha contra el pecado, contra el mal. Bien, entonces, ajá, sí, don Agustín. Hermano, no sé si me llama la atención mucho este versículo, porque en parte también para nosotros, ¿verdad? Y que muchas veces eh, nosotros no hacemos caso, o sea, o no hicimos caso ya al consejo de nuestros padres, y Ujú, en muchas cosas no nos fue bien por no recibir ese consejo de experiencia. ujú, Dios también nos da el consejo por medio de sus mandamientos, sus estatutos, y ujú, nosotros conociéndolos hacemos caso omiso, ¿verdad? ujú, Entonces, todo esto, el consejo de los ancianos es ya, y son consejos sanos, verdaderos y experiencias que se han vivido. Y de parte de Dios, pues es para nosotros el mejor consejo que podemos tener, ¿verdad? correcto, correcto. Por eso Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, pelea la buena batalla, echa mano a la vida eterna. Entonces, y al final de su vida él dijo, he peleado la buena batalla. Nosotros siempre tenemos que luchar contra el mal. Y en este caso los ancianos le están diciendo a Acab que no haga lo que Ben-Hadad dice, porque ya era, es más, lo primero estaba horrible, ¿verdad? Pero lo agravó más, de tal manera que estaba involucrando también a todo el pueblo. Eh, Ujú. cuando Amén. cuando le llevaron este anuncio que le decía Acab eh, al a Ben-Hadad, en versículo 10 nos dice cuál fue la respuesta de Ben-Hadad. ¿Cuál fue la respuesta? Según el versículo 10. Karen, ¿puede ver el versículo 10? Primer libro de Reyes en el versículo 10. Eh, Cuando, sí, díganos. ¿Se lo leo No, trate de darnos una, puede bueno, leerlo, hagamos una cosa, Karen, léalo primero, ¿ok? ajá. Después de leerlo, nos dice usted cuál es la respuesta que Ben-Hadad da a ese no de acá. ¿Ok? Léanoslo, por favor. Dice, y Ben Adán nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Ok, entonces, Karen, ¿cuál cree usted que fue o sea, cómo podemos resumir esa respuesta? Este, bueno, es que todavía no me he concentrado todavía en lo que estoy. Entonces ya y estaba buscando a ver y no, mejor para
para no errar, mejor no le, no le voy a responder, No hermano. se preocupe, no se preocupe. Estamos, no hay problema con eso. Decide pelear. Decide pelear y según él, eh, ¿qué se cree él? ¿Cómo piensa que es el ejército de él? Muy poderoso. Muy O sea, poderoso aún los puños, dice, toda la arena, imagínense, serían para más poderoso que él en la batalla. ajá, y que tenía un gran ejército, ¿verdad? Lo que está dando a entender es que si imagínense, si todos los que estaban con él agarraran un puño de polvo de Samaria, según él, eran tantos los que él tenía que iba a hacer falta polvo. Correcto. Sí, entonces está diciendo, mi ejército es grandísimo. Ajá. Ujú. Sí, Cristina. Sí, que él menospreciaba al pueblo porque era menos, pero él no sabía que la batalla era con Dios. Él no Así es, sabía a quién se iba a enfrentar. correcto. Entonces, a esta respuesta de Ben-Hadad, Acab le da otra respuesta. Entonces, eh, vamos a decirlo en una forma un poquito popular. Eh, Acab ya se le porta malcriado, por así decirlo. Según el versículo 11, vea lo que le dice Acab a Ben-Hadad. Karen, ¿nos lo puede leer otra vez, porfa? Bueno, este versículo también. ¿Cuál? El 11, porfa. El 11. Y el rey de Israel respondió y dijo, decide que decidle que no se alabe tanto en el que se ciñe las armas como en el que se desciñe. Como, Exactamente. Entonces, me recuerda lo que dijo Jesús, que conmigo no es, contra mí es. Este, Me recuerda que el hombre fuerte, para poderle vencer, tiene que ser atado primero. Y en un sentido aquí, acá ya prácticamente ya no le importa Ben Hadad y le dice eso, y en otras palabras le está diciendo, usted se va a poner las armas y todo, pero no se alabe con eso, más bien el que se debe alabar es el que le quita las armas. Es más o menos esta la respuesta. Sí, Y es como, ajá, sí, Cristina. porque los dos se la pueden poner para pelear, pero el que se las quita es porque quedó vivo, Así es. ¿verdad? Como algo así. Sí, vamos a ver. Sí, el que le quita las armas al vencido, ¿verdad? Sería en este caso que acá me está diciendo que Israel iba a quitar las armas a ellos. ¿Por qué? Porque los va a vencer. Esa es la idea, ¿verdad? Ujú. Sí. Cuando Ben-Hadad oye esta palabra, entonces se prepara para qué? Según el versículo 12. Para ir a pelear. Así es. Y Muy ya bien. Ujú, piensa sí. que también ahí dice que está bebiendo, ¿va? Está como enfiestado el amigo. Ajá. Así Entonces ya no es. importa, vaya, vamos a ir a pelear. Ahí ya se cree súper poderoso él también. Exacto. Estamos hablando de quién. Ujú. De Benadad, Correcto. Y como él no conocía la palabra de Dios, ¿no? vea el consejo que nos da eh, el libro de Proverbios en el capítulo 30 y, no, perdón, en el capítulo 31, Ajá, versículo 4. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ajá, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No ajá, sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan el derecho de todos los afligidos. Eso ajá. está en Proverbios 31, versículo 4 y 5. Ujú, Amén. sí. Muy bien, Amén. entonces, por eso estos versículos del 5 al 12 le puse como subtítulo
Ben-Hadad agrava la amenaza. Ahora vamos a ver del versículo 13 al 15. Dios le anuncia algo al rey Acab. ¿Cuál es ese anuncio que Dios le da? Según los versículos 13 al 15, con respecto a esta situación. Va a tener victoria. Así es. Le da Igual, como, ajá, eh, Cristina. le, le profetiza una victoria adelantada. Ajá. Ajá. Eso nos recuerda a nosotros lo que nos dice en 2 Corintios, que creo que es 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Debemos de darle Ujú. gracias a Dios porque Él nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. Así que, así como Dios le prometió triunfo aquí a Acab, a pesar... Ahora, una pregunta, ¿cómo era Acab? ¿Qué tipo de rey era? Malo. Exacto, aún a pesar de que era malo, ahí vemos la misericordia de Dios dándole victoria a Acab y a su pueblo. ¿Y el pueblo de Israel cómo estaba con respecto a Dios? Mal también. Mal también, exactamente. Y, Que ajá, sí, Cristina. sí, que él, como dice usted, aunque era malo, Dios tiene misericordia y es que Dios también le da esa victoria para que él y el pueblo vean que él es el Señor, Es correcto, porque no han podido reconocer eso. así es. Muy bueno, esa es la idea del mensaje que le da ese profeta a, a Acab. Y entonces Acab pide una estrategia, ¿verdad? Y la estrategia se la da Dios a través de este hombre, de este profeta. ¿Y cuál es la estrategia? Según el versículo 15. Que mandara a los jóvenes, Ajá, exacto. ¿Y cuántos eran esos jóvenes? Según el versículo 15. 232. Así es. Y detrás de ellos, ¿quiénes irían? Todo el pueblo, 7.000 hombres. Ok, exacto. Eso es muy poquito para el gran ejército que tenía los sirios, ¿verdad? O los arameos o Ben-Hadad, que es lo mismo. Eh, Que Ujú. Cristina. sí, que yo veo ahí bueno, por esta ocasión acaba todo bien porque creyó en lo que le dijo el profeta Ujú. y, y siguió las instrucciones de Dios, porque aquí él le pregunta, ¿por medio de quién? ¿Quién comenzará la batalla? Y entonces él siguió las instrucciones de Dios. Ahí es una obediencia, También, ¿verdad? sí, obediencia y cuando uno pide dirección a Dios y sigue sus instrucciones, hay victoria. Así es. Este, Eso es lo que nos enseña este pasaje. ¿Y quién debía empezar la batalla? Según el Él, versículo, exactamente acá. Por eso los versículos 13 al 15 le puse como subtítulo, Dios va a dar la victoria a Acab. Versículo 16 al versículo 21. Este, Vamos a ver, voy a ver si Luis Fernando nos puede responder. Este, ¿Qué sucede en estos versículos, Luis Fernando, del versículo 16 al 21? Vamos a ver. Vamos a ver. Estaba Ben-Hadad bebiendo. Ya iba a Ajá, empezar la batalla, el hombre seguía de fiesta, como dijo don Agustín. ajá, ajá. Y entonces salieron eh, y parece que se mataron cada uno, dice, al que venía contra él y huyeron los sirios. Ujú, ujú, Viéndole los de Israel y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. ujú, ujú, Entonces la ujú. batalla fue totalmente como el profeta le dijo, fue de Acab, Así es. Entonces, ¿quién tuvo la victoria? el malo, Acab. Acab, ¿verdad? Y el más malo perdió. Porque sí, Acab era malo, pero
Ben-Hadad era peor, ¿verdad? Por lo menos porque no era del pueblo de Israel, era de Y tenía Siria. 30 reyes con él, hermano, dice Sí, también. 32, ¿verdad? Eran. Sí, aliados ahí. Sí, sí, O sea, imagínense. todos esos los venció. Su- Ujú. Supongo que cada rey de esos traía también su ejército, ¿verdad? Bien armado, ¿no? Quizás, sí, quizás que sí. Ujú. Don Johnny no sabe quién era ese profeta, No dice, ¿verdad? Sí, no, no menciona el nombre. pero Elías estaba todavía en servicio, ¿ah? Sí, pero si hubiera sido Elías, yo creo que hubiera dicho el nombre de Elías. Es un profeta anónimo. Y le hubiera dicho cuatro acá otra vez, ¿verdad? Depende Sí, si Dios le mandaba eso, ¿verdad? sí. Porque así era Elías. Elías era así, exacto lo que Dios le decía que Sí, dijera. seco, nada más decía Ajá, lo que le decía, mi punto. exacto. Aun cuando Dios sí tomara una decisión que humanamente puede parecer una decisión que tal vez no es la mejor, ¿verdad? Uno por una mente tan limitada, este, aún así, eh, Elías callaba. Si Dios tomaba una decisión, Elías no decía nada. ¿Ok? Y les digo esto por lo que vamos a ver más adelante. Eh, la batalla, la victoria, ¿quién fue el que la dio? Ya lo dijimos, Dios, Dios. Muy bien, vemos cómo la estrategia que va a usar Ben-Hadad, eh, Dios usa eso para que ellos pierdan. Porque ¿cuál es la estrategia de Ben-Hadad? Según el versículo este, 18. dice que si en paz han salido, prendanlos vivos. Y Préndalos si vivos. en guerra han salido, prendanlos vivos también, O sea, en otras palabras, los sirios que no podían hacer a los israelitas. matarlos. Exacto, ya con solo eso se le complicó a los sirios. ¿Cómo va a agarrar una persona que viene a pelear? ¿Cómo la va a agarrar viva si está peleando? ¿Verdad? Este, Jace, seguro los efectos del licor y el orgullo le hizo pensar que él tenía ganada esa batalla, ¿verdad? Pero esta decisión que él toma, le complica a los sirios. ¿Qué era lo mejor que los sirios podían hacer? Lo que hicieron, ¿qué fue lo que hicieron? Se mataron Según, unos a otros. bueno, en realidad, Ah, yo me parece que, pero a ver, vamos a ver versículo 19 y 20, vamos a confirmar. Salieron pues aquellos de la ciudad, estos son los jóvenes y los jefes de las provincias y el ejército que los seguía, y mató cada uno a su hombre. Cada uno aquí, ¿quiénes son? bueno, sí, los jóvenes. Los jóvenes exactamente, Ah, y el sí, ejército detrás. ¿Y qué hicieron los arameos? huyeron. Exacto, eso es lo mejor que podían hacer. Si no pueden matarlos, si el pueblo de Israel se hubiera rendido, por ejemplo, pues sí es más fácil, pero el pueblo de Israel no venía a rendirse. Ellos ven al pueblo de Israel atacando, los pueden matar a ellos, pero ellos no pueden matar al pueblo de Israel. Entonces, esta decisión de Ben-Hadad, Dios la usa para darle la victoria al pueblo de Israel. Entonces, por eso le puse del versículo 16 al versículo 21. Siguen la estrategia de Dios y tienen victoria. Ahora, del versículo 22 al 25, el mismo profeta, el anónimo, podríamos decir, este, le da un mensaje a Acab. Vamos a ver. ¿Quién podría, si alguien quiere comentar algo que ya hemos hablado o quiere preguntar algo, ese es el momento, bueno, cualquier momento de estos usted puede preguntarnos, o si quiere aportar algo a lo que estamos viendo también. A ver, ¿quién me puede responder cuál es el mensaje que le da este profeta en el versículo 22 al 25 que le da a Acab? Es lo que le está diciendo es que se prepare para otro ataque. Correcto, O sea, así es.
que se prepare por otro ataque, que empiece a planificar desde ahora, porque ese señor va a volver en otro tiempo. Sí, el otro año. Sí, Sí. que se prepare, porque, eh, bueno, por eso viene la amonestación. Ujú, exacto. Igual nosotros cuando tenemos batallas espirituales, una vez que ganamos una batalla espiritual o que ha pasado una batalla espiritual, ¿qué debemos de hacer? Fortalecernos más, Exacto, fortalecernos, prepararnos más y, prepararnos, sí. ¿sí? ¿Y cuáles son las formas para prepararnos? Digo, la palabra de Dios, Así es, correcto. Y con oración, oración, sí. sí. Ujú. Bien, así que entonces puse el versículo 22 al 25, Acab debe prepararse. Versículo 26 al versículo 30. Este, hay otra batalla. ¿Y quién tiene la victoria? Ahí, hermano, en Sí. esa que Ujú, ellos, bueno, los sirios estaban diciendo que es que Dios era Dios de los montes y que no ujú, era de las llanuras, entonces va a venir otra batalla ahí, pero ujú. siempre ellos, siempre ellos van a ganar, digamos, el pueblo de Israel, bueno, o acá, bueno, Correcto. yo. Sí, así es, correcto, lo que acaba de decir. Vamos a ver aquí, tal vez tenemos un comentario. Ah, sí. Eh, Este, bueno, aquí hay una pregunta. ¿Por qué a veces se le llama profetas o videntes? Sí, según el libro de Samuel, creo que es 1 Samuel capítulo 13, se nos dice que antes a los profetas se les llamaba videntes. Es porque podían ver cosas que no todos pueden ver. Y profeta es lo mismo prácticamente, nada más que vidente casi no se usa. Fue como antes que se usaba más que ahora. Bueno, que este tiempo que estamos estudiando, ¿verdad? En ese tiempo ya prácticamente de vez en cuando se le decía vidente, pero esos videntes eran, generalmente estamos hablando de profetas de Dios, ¿verdad? Porque hay videntes de ocultismo, que son profetas falsos. ¿Ve? Sí, sí, Cristina. sí, que como Dios sigue mostrándoles que Él es el Dios, ¿verdad? El Ujú, Todopoderoso, porque ellos decían, es que Él es Dios de los montes, por eso ujú, ganaron, ujú, pero Dios les da una batalla en los valles también. ujú. Él es Sí, Dios de todo, ¿verdad? El Todopoderoso. Entonces, también sigue mostrando su poder. correcto, correcto. Y esa es una razón por las que Dios le da la segunda victoria a Acab y a su pueblo. Ok, ya dijimos la respuesta, pero para que podamos tenerla, por así decirlo, para poderla mantener, ¿por qué es que Dios le da esta segunda victoria al pueblo de Israel? Para que vean que Él es el Señor también. Exacto, que Él no es solo Dios de los montes, sino también de las llanuras, el Señor de todo, ¿verdad? Esa es la razón por la que Dios vuelve a dar la victoria. Por eso puse del versículo 26 al 30, victoria de Israel sobre los arameos. Versículo 31 al 34, Acab hace algo con Ben-Hadad. ¿Qué es lo que hace? Lo perdona. Así Un, es. un pacto, Ujú. ¿no? Y un pacto también. Ah, bueno, sí. Lo perdona y hace un pacto. Que de acuerdo a lo que hemos aprendido en este capítulo, ¿está correcto eso que acá pase? No, tenía que matarlo. Que Así es. matar. Perdón, Karen. Sí, no, que tenía que matarlo porque era muy malo. Y ahí lo dejó vivo. Así es. Eso es como que hoy nosotros hagamos un pacto con el pecado, digamos, que nos comprometamos con un pecado. En lugar de hacer morir ese pecado en nuestra vida,
que hagamos un acuerdo en permitirlo en nuestra vida. Así es más o menos lo que Acab está haciendo en esto. Por eso el versículo 31 al 34 puse, Acab hace pacto con Ben-Hadad y lo perdona. Versículo 35 al 42. A ver, ¿quién me puede explicar de qué nos habla estos versículos? El primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 35 al 42. Que Dios hizo un juicio sobre Acab por haber dejado vivo a Ben-Hadad. Excelente, ese Y es el mensaje. entonces Ajá, es como que Dios hizo juicio y el juicio salió de su propia boca. correcto. Muy bien. Para hacer este juicio, Luis Fernando, eh, ¿qué, qué, eh, vamos a ver cómo hago la pregunta? Hay un profeta, un hijo de los profetas, otro profeta anónimo, hijo de los profetas, nos recuerda o nos hace pensar que Elías posiblemente tenía una escuela de profetas. Y sucede algo con este hijo de los profetas, este, con dos hombres, para luego darle ese mensaje que nos dijo Cristina que le dio a Acab. ¿Nos puede explicar eso, Luis? Porfa. Este, pero ¿cómo? ¿Del versículo qué? 35 al 37 empezando. Ajá, No, no, es que yo anoté eso aquí, pero es que hace rato pasé por aquí, pero ver. ajá. Versículo 20, capítulo 20, Primero Reyes 20, del 35 al 37. El hijo de los profetas está preparando el mensaje que le va a dar a Acab. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a ver. Según el versículo 35, ¿qué le pide a un hombre? ¿Lo Que lo diré? golpee. Que lo golpee exactamente. ¿Y el hombre qué decidió? No quiso hacerlo. Ok. ¿Qué, está siendo correcto ese hombre o está siendo incorrecto? Incorrecto. Correcto. ¿Por qué sabemos que está siendo incorrecto según el versículo 35? Por lo que ya había pasado. Según el 35 dice, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Porque es incorrecto por lo que había sucedido. Era otra forma de decirle es otra forma de decirnos que tenía que haber acá matado a Ben-Hadad. Y, Ok. y Ujú, sí. también porque el profeta dijo a otro por palabra del Señor. Era Dios el que lo había enviado. Así es. Exactamente. Exacto. Entonces, ajá, don Agustín. No, que le está desobedeciendo ahí a Dios, porque esa es la palabra de Dios la que le está diciendo a él que lo diera, que Exacto. hacerlo, Ujú, ¿ah? ujú. Aquí específicamente Dios le pide a este hombre eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no lo pide, ¿verdad? Pero a Dios hay que obedecerle en lo que pida. Y en este caso, este hombre tenía que obedecer golpeando al hijo de los profetas. Ujú. ¿Cuál fue la consecuencia de que este hijo de los profetas no haya obedecido, según el versículo 36? Lo mata un león. Así es. Luego este hijo de los profetas encuentra a otro hombre y le dice lo mismo, te ruego que me hieras. ¿Eso se lo está diciendo por él mismo o por palabra de Dios? Por palabra de Dios. Correcto. ¿Y qué hizo el hombre? Le hizo una herida. Ajá, lo golpeó, le dio un Golpe. golpe hiriéndolo, ¿verdad? Ujú. Entonces el profeta fue y esperó al rey de Israel. Ya el profeta tiene el mensaje preparado. Es un mensaje visual para acá. Se tapa los ojos, espera que el rey pase por ahí y le explica al rey
que él salió de la guerra y le dejaron a un hombre a cargo y que si ese hombre se le escapaba, la vida de ese hombre tendría que responder por la de él. Y se me escapó, le dice el hijo de los profetas a Acab. Entonces, ¿qué le dice a Acab? En el versículo 40. Ese va a ser la sentencia que había pronunciado. Ujú. Ajá, doña Ruth, ¿qué le Que, dice? que esa iba a ser la sentencia que él había pronunciado. Ujú. Entonces, según así, por el momento, de acuerdo a lo que se está dando, ¿quién debería de morir? Teniendo en cuenta que es el profeta, ¿verdad? No lo que el profeta quería decirle a Acab, sino metiéndonos en la historia del profeta y en esa historia que le da a Acab. Acab debería de morir. Era en lugar de la del rey, era la de Acab. Sí, correcto, esa es la En la, aplicación. en la Sí, historia, el que se le escapó. ajá, el que estaba cuidando, el que estaba cuidando a ese hombre que se le escapó. En Ujú. este caso sería el hijo del profeta que tenía los ojos vendados. ¿Me explico? Ujú. Metiéndonos en esa historia, le dice el hijo de los profetas a, a Acab, me dejaron un hombre cuidándolo. Yo salí de la batalla y me dijeron, cuida a este hombre, si él se escapa, tu vida responderá por la vida de él. Y yo Ujú. haciendo una y otra cosa, se me escapó. Entonces Acab le dice, esta es su sentencia, en otras palabras, tu vida debe responder por ese hombre que escapó. Ujú. Sí, en Reina Valera dice, eh, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, y o pagarás un talento de plata. Correcto. Ah, Entonces, ahí es donde Acab debería morir por haber dejado ir a Benadab. esa es la aplicación. Ujú. Exactamente. Ujú. Amén. O sea, el mensaje que el profeta dio fue ese, ¿verdad? Pero ya cuando Acab le da la respuesta, porque aquí lo que este hijo de los profetas está haciendo es como lo que hizo Natán con David, que le contó una historia y cuando David escuchó esa historia, él dijo, ese hombre es digno de muerte, porque no tuvo misericordia y debe pagar con cuatro tantos. Y entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, ¿verdad? Aquella ilustración que le dio Natán era una forma de explicarle la situación espiritual en que estaba David y lo que hizo. Igual está haciendo este hijo profeta con Acab y le devuelve el mensaje a Acab. Sí, solo que acá no hizo lo de David, que se Correcto, arrepintió y se humilló. Más bien exacto, lo que hace es enojarse. correcto, correcto, correcto. Entonces, ajá, sí, Ese Luis profeta Fernando, tiene que haber sido uno de los 7000 que dijo Dios que estaban activos. posiblemente, sí, sí. Pero, Eh, no, pero ajá, doña Yoli, perdóneme, pero yo le dije eso hace rato, cuando empezó, cuando usted me dijo que le explicara eso, yo dije que eso era yo no dije que era la ilustración, pero era por lo que había hecho acá con Benadad, todo lo que le iba ajá, a suceder, era solo que usted quería como que lo explicáramos en la forma en que Natán habló con David, correcto. Ujú. la imagen que le puso en la mente a David para que él entendiera el gran pecado que había cometido. Correcto. Sí, usted, ajá, Ahí sí sí, yo lo veo desde otro punto de vista. Sí, lo que usted dice es correcto, totalmente. Gracias. sí, sí, no. Y no, usted nos dio de una vez la aplicación, que es correcto, ¿verdad? Ese es el mensaje central que el profeta nos daba. Nada más que yo quería que como que masticáramos cómo le presentó el mensaje el hijo de los profetas a Acab, ¿verdad? Para meternos en esa historia y ver cómo Acab cayó, por así decirlo, en ese mensaje que el hijo de los profetas le dio, ¿verdad? Porque él dijo, si él le hubiera dicho que desde el principio usted tiene que responder por no haber matado a Ben-Hadad, su vida va a perderla por eso, entonces tal vez el mensaje no hubiera tenido tanto efecto como de esta forma que lo dio el hijo de los profetas. Al final dice que él se fue triste. Ujú.
Es la Sí. primera vez que veo acá triste, pero también dice que enojado, o sea, su yo siempre estaba luchando contra Dios, nunca se rindió totalmente. Por Así más es. misericordia de Dios que le ha tenido y que le va a tenerlo con lo que sigue en el otro capítulo, ese tipo no había forma, don Johnny, es que de veras que era el Ujú. rey más malo Es cierto. y más fácilmente influenciable por esta señora, ¿cómo se llama? Ex- Eh, Exabel. Isabel. Sí, señor. Es correcto, sí, sí, sí. Bien, entonces, por eso este capítulo le puse victoria de Acab, obediencia parcial, ¿verdad? Porque él empieza obedeciendo las estrategias, pero ya al final, cuando perdona a Ben-Hadad, ya ahí no obedece a Dios. Eso nos lleva al capítulo 21. Capítulo 21. ¿Cómo llamaron al capítulo 21? Acá codicia la viña de Nabot. Muy bueno. Cristina tiene un nombre, usted. Bien, bueno, yo lo puse más, yo no sé si estará bien. Yo puse, Acab asesina a Nabot, juicio de Dios para Acab y su casa. Ujú. Está bien también, claro. Bueno, pero es que yo lo puse así porque no sé si él se dio cuenta de lo que estaba haciendo Jezabel. Sí, Porque sí, si se sí, dio cuenta, es como que él lo asesinó también. claro. De hecho, ellos son el anillo de Acab, sí. Ujú, Y eso es que está usando la autoridad de Acab. Y Acab nunca le reprochó eso a Jezabel. Entonces, sí, yo le ujú. puse, Acab mata a Nabot y le quita la viña. Así le llamé al capítulo 21. Del versículo 1 al versículo 4, otra vez, como que ya le está dando por enojarse a Acab. Y esta vez, ¿por qué se enoja? Porque Nabón no le quiere vender la viña. Así es. Yo veo, bueno, en este pedacito, bueno, en esto que leí, Ujú, veo que acá, a pesar de ser rey, no usa esa autoridad, porque como él era rey, podía haberle quitado eso. Deme eso, yo soy el rey, busque otro lugar o tome, váyase para allá. Pero él como que ahí respeta eso, como que no quiere pasarle por encima a Nabot porque ofrece comprarla, después le ofrece otra viña en otro lugar, pero siempre la cizaña de la esposa, entonces ujú. ya lo hace de hacer lo malo. Era, Correcto. era como un Ah, chiquito malcriado. es correcto. Sí. Entonces, de ahí se le metió. Ujú, A mí lo que defendió Nabot estaba bien porque era la heredad de él, era su tierra. O sea, ujú, un israelita no podía vender así porque así la tierra, era ajá. su heredad. Ujú. Y Es entonces, digo yo, una viña bien cuidadita. Era el rey, podía haber tenido un montón de viñas en un montón de lugares, pero claro, se le metió así como claro. un chiquito malcriado insolente. Ujú, Y encuentra, y se va llorando al palacio y se encuentra a la esposa y dice, no, yo me encargo. Como sí. dice Cristina, Ujú. era el uno para el otro. Sí, es cierto, es cierto. Correcto, sí. Él sabía que él no podía quitarle ninguna propiedad a un israelita porque eso venía de generación en generación para cada Ujú. uno, ¿sí? Y Nabot también, por otra parte, es interesante que él se mantenga firme, ¿verdad? Aún con respecto al rey y conociendo qué tipo de rey era pero él está pensando en aquello que Dios les había prometido. Esa era la tierra que Dios le había dado a él y era una tierra que realmente no debía de vender. Que yo Versículo, veo, sí. que yo veo, bueno, yo hice esa comparación, tal vez no es así, ¿verdad? Que como mienten y hacen todas esas cosas feas, malas, y matan a un inocente, Ujú. ¿verdad? Como a Cristo. Ah, exacto. Él era inocente y lo Ujú, mataron a punta de mentiras también. ujú. Es correcto, sí. De hecho, el Cristo dio una parábola, la parábola de la viña, donde la viña es el pueblo de Israel y a él lo echan de la viña, ¿ve? Entonces, sí tiene, nos recuerda a Cristo, ¿verdad?
Por lo menos nos recuerda el rechazo que el pueblo de Israel le dio a Cristo, ¿verdad? O esa mala actitud. De hecho, en esa parábola, dice Jesús que los de la viña dijeron que este es el hijo, el heredero, matémoslo y la viña será nuestra. ¿Ve? Se parece bastante a esa parábola que Jesús dio hablando del rechazo que el pueblo de Israel le dio a Cristo como el Hijo de Dios. Este señor, Versículo, ajá, este señor acá era, como que no tenía carácter. ujú, Se asustaba todo y se enojaba con facilidad cuando se encontraba con cualquier tipo de problema. sí, Entonces, de ahí llegó a ser Dios de Israel, pero todos los reyes estos que hemos visto de Israel, ninguno tenía como serenidad, paz, sino que eran al ritmo de lo que pensaban en el momento, no sé, desde sí, Roboán, sí, cuando toma el rey y el reino ujú, oye el consejo de los sabios, ujú, pero prefiere el consejo de los jóvenes y una tontera, no, quieren que sea más liviano la carga tributaria, yo la voy a hacer el triple. ujú, O sea, una salida totalmente impopular. así es. Y así todo, pues obviamente como mucha más razón, todas las demás tribus no iban a querer un hombre así. Y por ahí Claro, la importancia de que los reyes fueran sensatos. Como ajá, Saúl al principio, que Saúl al principio se veía ujú, hombre inteligente, de buen tamaño, ujú, bien parecido y todo lo que dice la Biblia al principio hasta que empezó al fallar el carácter. Yo veo ese detalle del carácter que es muy difícil de manejar. A mí me cuesta mucho manejar esas cosas, ¿verdad? Cuando me meto en problemas tiendo a flaquear, digamos, a no saber exactamente qué hacer. Por dicha sí, que tengo a mi esposa, ¿verdad? El problema con este señor era que la esposa era lo más terrible que había, ¿verdad? Era una mujer idólatra de otro país que ujú, ni siquiera era israelita. es cierto, es cierto. Entonces ahí uno ve los errores y el hecho de estar casado con un yugo desigual para este hombre fue fatal, pero fatal de los fatales. Un hombre sin carácter y casado con una mujer idólatra, estamos Ujú, listos. es cierto. Y es que sí, uno ve acá y es irreconocible, o sea, como rey, como israelita, o sea, no, uno lo ve y dice, no, este hombre no es de Israel, Tiene y, razón. ¿verdad? Es irreconocible, o sea, no se puede reconocer. Y el pueblo de Israel está igual. Y con esa mujer, este, lo peor que podía hacer un hombre era unirse acá. Eso es lo peor que podía hacer un hombre en ese tiempo. De hecho, acá nos recuerda mucho nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Sí, Don Jenny, una consultadora que estamos hablando de venta de propiedades. ¿Se acuerda aquellas muchachas que llegaron a reclamar porque se habían muerto que en la familia de ella no habían hombres? sí, las hijas de Zelofeat. Ese señor. Sí, Pero yo pregunto, si una chica, digamos, de la tribu de Efraín se casaba con un muchacho de la tribu de Judá, eh, ella, o sea, pierde derechos, ¿verdad? O sea, el ideal de Dios era que entre las tribus no se casaran entre ellos, ¿verdad? correcto. No, sí, la idea es así. Las mujeres se podían casar con cualquier hombre de cualquier tribu. Cuando una mujer no podía casarse con un hombre de otra tribu, es cuando el papá no tuvo hijos y ellas quedaban como las herederas del papá para heredar el nombre del papá y la tierra del papá, como en el caso de las hijas de Zelofeat. Ellas, por eso Dios les dijo, pueden casarse con quien quiera, con quien sea, pero que sea de la tribu. Porque si en el caso de ellas se casaban con una persona que era de otra tribu, entonces, luego, esa propiedad de Zelofeat iba a pasar a ese hombre de esa otra tribu. Y entonces las propiedades iban a andar de tribu en tribu y Dios quería que se mantuvieran en su propio lugar. ¿Ve? Entonces, Ok, sí, ok. las mujeres se podían casar con cualquier hombre, porque las mujeres, en cierta forma, no tenían esa heredad de los hombres.
¿Ve? Entonces, si una mujer se casaba con de otra tribu, la heredad de ella llegaba a ser la heredad del esposo de esa tribu. Cuando no podían hacerlo era cuando ellas eran las herederas, porque no habían varones, ellas eran las herederas, entonces ellas tenían que casarse con una persona en la propia tribu para que la propiedad quedara ahí, en esa tribu. Sí, Sí. Ok, gracias. con mucho gusto. Versículo 5 al versículo 10. Eh, Acab conocía a Jezabel, y si Jezabel iba a solucionar algo, iba a ser de cualquier forma, y generalmente no iba a ser una forma buena. Y ella le dijo, yo voy a solucionar esto. ¿Cómo soluciona Jezabel esta situación de que el chiquito malcriado está enojado allá, está trompudo, porque este hombre Nabal no le quiso vender la viña? ¿Y cuál es el plan que traza Jezabel? No solo eso. Bueno, digamos primero, ¿cuál es el plan? Hace una carta. Ujú. Bueno, primero dice que busquen dos hombres bien malos para Ok. que blasfemen contra Nabot. Ok, dos hombres muy malos que digan que Nabot blasfemó contra Dios y Así contra que el rey. Nabot, ajá, Sí, ajá, ok. Muy bien. así. Ujú, Y sí, hizo una carta haciéndose pasar como que la hizo acá a ujú. los ancianos y entonces la decisión fue matarlo a pedradas. Ajá, exactamente. ¿Y qué ejercicio espiritual mandó al pueblo a hacer? Eh, ¿Qué Ayuno. proclamó? Ayuno. Exacto. Ese no es el ayuno que yo escogí, dice Dios en el libro de Isaías. Si Así. una persona ayuna, pero tiene un dedo amenazador, ese no es el ayuno que yo escogí, dice Dios en el libro de Isaías. Ok, vean cómo usa algo espiritual para hacer algo totalmente malvado. ¿Cuáles son las dos cosas que quería conseguir Jezabel con esto? De matar a Nabot y que la viña ya fuera de acá. Esas son las dos cosas, correcto. El pueblo sabía, los líderes, este, de la ciudad, los ancianos de la ciudad sabían que esto era lo que Jezabel estaba haciendo o solo Jezabel lo hacía, según el versículo 8. Versículo 8, 9 y 10. Ellos pensaron que era acá. Sí, sí, pero ellos sabían que, ¿cómo les explico? No sé cómo hacerles la pregunta. Mi pregunta es, ellos sabían claramente que este ayuno era mentiras, o sea, bueno, sí iban a ayunar verdaderamente, pero ellos sabían claramente que Nabot era inocente, ellos sabían que estos dos hombres malvados iban a testificar y que iban a decir una mentira diciendo que Nabot blasfemó a Dios y al rey. Ellos sabían que todo esto era malo, Sí, yo pienso que sí, porque claro. Nabot era una persona muy correcta. Ahí no dice, pero aparentemente. Sí, por eso, pero entonces quiere decir que ellos sabían que esto que Jezabel estaba haciendo era algo muy malo. Sí, pero Sí, es que todo Israel estaba moralmente, moral y espiritualmente en la calle, entonces les pareció algo totalmente normal de Acab y de Jezabel. Ese plan para despojar a Nabot. Entonces nada más lo siguieron, nada, no hubo una voz de justicia que levantara la mano y dijera, no, esto está malo, ¿cómo se le ocurre? ¿Y esos hombres de dónde vienen los testigos? de seguro Exacto, le tenían miedo a Jezabel, sí, porque ella mataba al que se le pusiera por el frente. correcto, pero entonces ellos estaban participando del pecado de Acab y de Jezabel, Sí, ¿verdad? los Sí, testigos falsos de Jesús, lo Sí, mismo, sí, que igual. fueron puestos por las mismas autoridades religiosas. O sea, vea Ujú, qué clase de autoridades religiosas había en Israel en los tiempos de Jesús. es cierto. Y qué interesante, porque a Jesús también lo crucificaron por blasfemar y no blasfemó, ¿verdad? Sí, ahí fue una trama bien hecha porque ocupa a los ancianos y a esos dos mm, malvados, ¿verdad? Y que Sí, vayan, porque sabían que el pueblo de Israel se iba a ir por lo que estaban aconsejando los ancianos también. correcto. Entonces ahí vemos cómo todo el pueblo estaba prácticamente, podemos decir,
Jezabel y Acab era un cáncer con metástasis, ¿verdad? Se había pasado al pueblo. Exacto. Ellos actuaron naturalmente, ¿verdad? Naturalmente, en lugar, como estamos diciendo, ¿verdad? En lugar de haber dicho, oye, pero esto no es verdad, ¿por qué vamos a hacer esto? No, ninguno se opuso, todos lo hicieron como que si fuera algo bueno. Y eso nos muestra que lamentable, ¿verdad? Un pueblo que se ha apartado de Dios por causa de su liderazgo. Versículo 11 al 14, ¿qué sucede entonces? Y nada, Matan acaba a Perdón, la Todo ciudad el ya mundo con saqueado. miedo le hace caso a Jezabel. Dice ahí que los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó. exacto. Proclamaron ayuno, es un ayuno totalmente repugnante, ¿verdad? No tiene nada de espiritual, más bien es del enemigo, porque realmente es para una forma religiosa, para tratar de ocultar ese pecado. ¿Y qué le hacen a Nabot entonces? Y nos sacan de la ciudad y lo apedrearon. Y ahí Ok. Ujú. Una pregunta, ok, voy a hacer esta pregunta y luego traten de respondérmela. Eh, bueno, no es una pregunta, es algo que quiero compartirles. Aquí dice que mataron a quién, No, Nabot. Eh, este, Más adelante vamos a ver que no solo a Nabot mataron, y vamos a ver a quiénes más mataron. Recuerden que la pregunta era que si Dios revela todo en un solo lugar o poco a poco lo va revelando. Poco a poco. Exacto. Y aquí nos revela que Nabot murió, pero vamos a ver más adelante que hubo otras personas que murieron con él en ese momento por esa misma causa. Ajá, Cristina levantó la mano. Sí, bueno, es que se me fue lo que tenía, pero ahora leyendo este pedacito, igual que Cristo, que lo mataron fuera de la ciudad. Ah, exactamente. Mira, sí es cierto. Correcto, sí. Cómo vemos, cómo estas cosas nos recuerdan lo que sufrió Cristo, ¿verdad? Versículo 15 y 16. ¿Qué hace Acab con la viña de Nabot? se apodera. Se apodera. Y entonces, por eso, bueno, bien, le puse, eh, vamos a ver, el subtítulo del capítulo 21 del 1 al 4. Acab se enoja porque Nabot no le quiere dar la viña. El subtítulo del versículo 5 al versículo 10, Jezabel proclama ayuno para matar a Nabot. Del versículo 11 al 14, Nabot es asesinado. Versículo 15 y 16, Acab posee la viña de Nabot. Ahora, del versículo 17 hasta el versículo 24, ¿de, de qué nos habla estos versículos? Dios envía juicio a Elías, Mm, juicio para acá. exacto, por medio de Elías, exactamente, le da un juicio. ¿Cuál va a ser ese juicio? De que él moriría y también una esposa, bueno, toda su casa. Exacto, y si moría, ¿qué iba a suceder con el cuerpo de él y con el cuerpo de la esposa? Se lo comían los perros. Perros, Ex- sí, Exacto. perros O, sí, don Agustín. porque los perros la medían la sangre como lo habían hecho con, con la muerte de De que Nabot. sí, que Ujú. Nabot Ya no. Ujú. había programado Jezabel le iba a pasar a él también. Así es. Y a Y Jezabel se la comían los perros. los Ujú. perros, sí, exactamente. Así es. Y de la casa de Acab, eh, dice, Que será como la casa de Jeroboam. correcto. Y versículo 24 dice, cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán quienes. Las aves del cielo. Eso significa que no, ¿qué es lo que iba a pasar? Que con los cuerpos de ellos. Que no los podía. Ah, No, bueno. Ajá, no podían ser enterrados. no iban a no, ser sepultados. Exacto. Cristina. Sí, que
ve que Dios le da otra oportunidad acá, aquí de arrepentirse. Ujú, Asesina y, y hace todas esas maldades y le dan juicio y él no se arrepiente. ujú. Sí. Bueno, sí tuvo como un arrepentimiento. Ujú, Y dice que ayunó, se echó ujú, silicio y andaba abatido, pero eso es como un arrepentimiento, es como un remordimiento, porque nunca se arrepintió Amén. de corazón, ujú, digamos como ujú, que no nos pase como acá, ¿verdad? Que cuando viene juicio de Dios o que Dios nos reprende por algo, ujú. de verdad arrepentirnos de corazón y apartarnos del mal, porque si hacemos como acá, que nada más nos da remordimiento, el juicio de Dios va a venir. Sí, El juicio llega en el tiempo de Dios, pero llega. Entonces, de verdad que hay que, cuando Dios nos muestra o nos reprende, reconocer ese pecado y arrepentirnos de corazón. amén. Sí, Así jefa. debe ser. Hay una amiga mía que todos los días me manda un versículo y ayer me mandó este, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Amén. Se deleita en misericordia. Es aquí el resumen para este hombre tan malvado. Está teniendo misericordia nada más. Ya está condenado, pero está viendo a ver si en algún momento, como dice Cristina, hay un verdadero arrepentimiento, cosa que no va Ujú. a pasar. Así es. Y es que eso que hace acá es como jugar con la bondad de Dios. Sí. Él Así es. vea, 3 años que no llovió cuando Elías dijo y llovió cuando Elías dijo. Lo que hizo en el Monte Carmelo, Ujú. ¿verdad? Sí, Después le da 2 victorias. es correcto. Y ni así ve a Dios, ¿verdad? Como su Dios, como el Dios todopoderoso. Ujú, Entonces él como que juega con esa bondad de Dios. ujú, Ese es el peligro, de que nos vaya bien y hago lo que yo quiero y por un ratito me arrepiento, ay Señor, perdón, pero ujú. sigo, eso es como jugar con la bondad de Dios y el juicio llega porque llega. Así es. Correcto. Este, Hermano, veamos. Sí. es, ahí entonces, digamos, bueno, cuando uno ve, ¿verdad? Que él hace todas estas cosas, que se arrepiente y se pone en silicio, entonces él no se convirtió al Dios, porque, pero yo me pregunto, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, Él conoce nuestro corazón, nuestra mente, todo, y él le dice a Elías eso, ¿verdad? En ese último versículo, ¿verdad? Que si no había visto a Acab, que se había arrepentido y todo eso, que entonces no va a mandar el juicio, ¿verdad? En ese tiempo todavía. Ujú. Pero y eso me pregunto yo, que entonces él no se arrepintió. Ajá. Muy buena pregunta y ya vamos a responderla. Para llegar a esa pregunta, quiero que veamos primero, bueno, lo que voy a decir no tiene que ver mucho con esa pregunta, sino que tiene que ver con lo que dije anteriormente, que acá nos recuerda nuestra vieja naturaleza, por lo que dice en el versículo 20. ¿Quién puede leernos 1 Reyes capítulo 21, versículo 20? Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Es por eso que me recuerda lo que dice Pablo. Yo soy carnal vendido al pecado. Nuestra vieja naturaleza se parece a Acab. Acab se vendió a hacer lo malo. Nuestra vieja naturaleza, dice Pablo, que está vendida al pecado. Yo soy carnal vendido al pecado. Esa es nuestra vieja naturaleza. Nos recuerda este rey. Ahora, ¿Y usted sí, cree, don Johnny, que como en la parábola del sembrador, algunos no tuvieron fruto, sí, algunas de las semillas no tuvieron fruto? Yo siento que es como la oportunidad de Dios con todo esto que ha pasado, decirle a él, te amo, acá.
bueno, cualquiera de nosotros no le diría te amo acá jamás, ¿verdad? Ujú, Por sus obras, pero yo digo que Dios es, en todos las personajes que hay aquí, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de acá para ver si acaso hay salvación. Entonces, tal vez no hubo profundidad de esa semilla y por eso él nunca se pudo arrepentir. Lo mismo de Judas, ujú. que estaba ahí con Jesús, pero nunca se convirtió verdaderamente. Sí, sí, se parece mucho a Judas. Aquí, y Dios está mandando un juicio contra Acab. Me recuerda cuando Dios mandó el juicio a los de Nínive. Amén. A veces predicamos, jamás dijo, arrepiéntase porque Dios en 40 días va a destruir la ciudad. Pero no era ese el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? que se arrepintieran. Que ni No, que ser destruida. nada más que Nínive iba a Ah, ser pues, destruida. En Ajá. ninguna parte Jonás dijo, arrepiéntanse porque Nínive va a ser destruida. El único mensaje era de juicio. Nínive en 40 días va a ser destruida. Ujú. Y esto produjo que en los de Nínive. arrepentimiento. Es Arrepentimiento. correcto. Igual, aquí es un mensaje de juicio acá. Dios no le está prometiendo que lo va a perdonar. Le está diciendo que él de hecho lo describe. Vea cómo lo describe en el versículo 25 y 26. ¿Quién lo lee? Versículo 25 y 26. Creo, hermano. Sí, El que de acá fuere no, muerto. 25 y 26. Ah, ok, sí. Algo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Eso es lo que Dios dice acerca de Acab. Pero cuando Acab oye lo que le va a suceder, ¿y qué era lo que le iba a suceder? Además de morir, ¿qué estaba entendiendo Acab? Que toda su casa iba a morir. Ujú. Ajá, exactamente. ¿Y pero qué le iba a pasar al cuerpo de él? Que lo, Ah, de los perros. sí. Sí, seguramente no iba a ser sepultado. Ujú. ¿Ok? Hermano, Sí. perdón, me llama la atención a mí en todo esto de el peligro para nosotros, ¿verdad? Como consejo y como podemos verlo del materialismo. O sea, como mencionaba antes, hermano Luis, como chiquito malcriado que no le daban lo Sí. que quería, eh, Ujú, pero él quería a costa de lo que fuera posesión y poder. ujú, Entonces, al final termina en destruirse por creer en lo material y no en lo espiritual. ujú. Y también, pues yo lo veo así, que las aves de rapiña y los perros se lo coman. Ya fue como ya Dios dice: "Ey, ya es escoria, ya es em, algo Eso parece algo. que ya indeseable, ¿ah? No, no, eso no merece ni ser sepultado, sino ya Correcto, como rapiña, como las aves de rapiña comen la carroña, ¿verdad? correcto. Entonces, el juicio de Dios era que Dios iba a terminar a Acab y a su casa, pero en el tiempo de Acab. Es ¿Ok? correcto. Digo, No en debería. el tiempo, no en el tiempo de sus hijos, Ujú. sino en el tiempo de Acab, Dios iba a exterminar a Acab y a toda su casa. Pero ¿qué hace Acab en el versículo 27 y al 29? Y aquí viene la Ayunó. respuesta para Karen. Ajá, ayunó. ¿Y qué más? Y rasgó sus vestidos, ¿Y qué más? puso cilicio sobre su carne, ¿Y qué ayunó más? y Y durmió en cilicio, ¿Y andaba qué? abatido. anduvo Ah, humillado, dice. humillado, se humilló. Ok, entonces Karen y todos nosotros. Aquí acá se humilla, legítimamente se humilla. Legítimamente se entristece al ver el juicio de Dios sobre su vida, que él con toda su casa
iban a morir en el tiempo de él. Y esto lo humilla a él. Aquí él se humilla verdaderamente. Aquí él de verdad se siente triste. ¿Y qué corazón toca acá con esto? ¿El corazón de quién? de Dios. Es correcto. A Dios le encanta cuando un ser humano se humilla. A Dios le encanta un tipo de ayuno como este, no como el de Jezabel, sino como este, en que la persona se humilla delante de Dios. ¿Y qué entonces, qué decisión toma Dios? Que castigaría, pero a su hijo. Exacto, el juicio sobre Acab y sobre su casa ya no sería en el tiempo de Acab, sino que sería en el tiempo del hijo de Acab, Pero, por, por haberse humillado Acab en este momento. pero Dios que conoce nuestro corazón, siento que sabía que eso no era un verdadero arrepentimiento. Eh, sí, es que no dice que se arrepintió, aunque, o sea, Bueno, que se humilló, es, que ayunó y que andaba, sí, abatido, humillado y todo eso. sí se Sería humilló, ajá, superficial, sí, superficial. no, es realmente se humilló, Ajá. realmente se humilló, Pero quedó impune ahí al castigo. bueno, en su vida, ¿ok? Ajá. Porque siempre ese castigo vendría, pero ahora en su hijo. Si Acab no hace eso, entonces ese juicio viene en el tiempo de Acab. Viene, Ajá. digamos, otro rey y lo mata a él y mata a todos sus hijos. Nadie más va a gobernar después de Acab. Y barre Sí, con toda y la es casa de que Acab él, bueno, digamos que hizo eso y como Dios es misericordioso, no lo castiga ahí en este momento. en su vida. Pero él sigue mal, digamos, Sí, ahí ni viendo la misericordia de Dios, la bondad de Dios que tuvo en ese momento con él, ni así, es cierto, es cierto. Porque aquí Acab no se está convirtiendo. Es, sino, parece contradictorio. Pero Es- aquí Acab no se está arrepintiendo como se arrepintió David. ¿Ok? mm, Aquí Acab no está siendo salvo. eh, No, no, no. Él lo que está haciendo es se humilla al oír ese juicio que va a suceder en su vida. ¿Ok? El juicio de que la sangre de él, como dice ahí, vea, en el versículo 19 al final, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Eso es un juicio de Dios que no va a ser quitado. Eso le ujú. iba a suceder a Acab, ¿ok? Pero Dios no iba a terminar con él y su casa durante la vida de Acab porque él se humilló. No fue que se convirtió, ¿ok? Entonces, tal vez para entender un poquito de esto, nos recuerda a la gente que Cristo sanó. Aquellos 10 leprosos él lo sana. ¿Y quién es el único que regresa a darle gracias a Cristo? solo uno. Uno. ¿Y era de dónde? ¿Alguien Samaria, recuerda? ¿Ah? Samaria era ¿Cómo? samaritano. Samaritano, exactamente. Entonces, ¿qué le dio Cristo además de la sanidad a ese samaritano? Nos salvó, Lo Mm, salvó. No solo le dio sanidad física, sino que le dio salvación eterna. Los otros 9 que recibieron, nada más salud. nada más ujú. salud física. ¿Ok? Bien, más o menos algo parecido a lo que le está sucediendo a Capa aquí. Consiguió algo con haberse humillado. Quizás ni pensaba que iba a recibir algo, pero se humilló tan verdaderamente que entonces Dios hizo que el juicio de él fuera sobre su hijo. En otras palabras, iba a tener un hijo que iba a reinar y el juicio de Acab no sería en su vida. Ya Hermana Karen, sí, dígame, don Agustín. él no vio ya ese juicio. No, exacto, no lo vio. Tal vez Correcto. eso fue el propósito de Dios, que él no viera eso ya ahí. Sí, sí, ¿no? Y que no terminara toda su casa ahí en ese momento, en vida de él. Ujú. Amén. Y Karen, ¿le queda claro? Sí, señor. Gracias. Correcto. Con mucho gusto. Vamos al capítulo 22 para terminar. ¿Cómo llamaron el capítulo 22?
Josafat y Acab van a la guerra. Muy bien. Yo puse Ujú. Josafat reina, muere Acab, Ocosías llega a ser rey. Lucy. Ok. Otra vez, Cristina, ¿lo puede decir? Perdón, es que Es me... que Ujú, dígame. Josafat reina, muere Ujú. Acab y Ocosías llega a ser rey. Correcto, está muy bien, sí. ¿Alguien más quiere dar un título? Eh, Don Agustín, ¿tiene uno o no? No, señor. No, bueno, aquí puse uno. Muerte de Acab, reino de Josafat y de Ocosías. Ese es el título que le puse al capítulo 22. Luis, ¿usted tiene alguno? Sí, fui el primero. Ah, ok, sí, sí, sí. Otra vez Josafat, dígamelo para Josafat recordarme. y Acab van a la guerra y Ah, muerte sí, de Acab. muy bien, sí. Del versículo 1 al 4, Josafat visita a quién. Acab Correcto. Josafat era el rey de dónde? Judá. de Judá, De Judá, exactamente. Y Acab era el rey de... Israel, Al hacer Josafat de esto, ¿con qué yugo se está uniendo? Desigual. yugo desigual. Exacto. Y tan mal se une que el mismo Josafat dice, ¿verdad? Que sorprende porque ¿Josafat fue un buen rey o un mal rey? Buen rey. Es un buen rey, ¿verdad? Y lo dice en... eh, bueno, aquí todavía no lo dice. Bueno, pero sí fue uno de los buenos reyes. Pero es increíble que él le diga al rey de Israel, yo soy como tú. Oiga, versículo 4. Mi pueblo como tu pueblo. Oiga, qué mal. Mis caballos como tus caballos. Es, es realmente identificarse con un impío. Ujú. Es increíble que en realidad vamos a ver con la historia de Josafat que este fue como el talón de Aquiles de Josafat. Esa mala amistad de Josafat con Acab y la familia de Acab. Eso llegó a perjudicar a Josafat y a su hijo y al reino de David casi se termina, o la descendencia de David, por causa de esta amistad de Josafat con Acab. Y eso que Josafat es uno de los mejores reyes, fue tan bueno como Asa, dice la Biblia, que anduvo en los caminos de Asa, su padre. Entonces del versículo 1 al 4 puse Josafat visita a Acab y puse entre paréntesis yugo desigual. Versículo 5 al 6, ¿qué le anuncian los profetas de Acab a Acab? Eso porque Acab quiere ir a recuperar Ramón de Galaad. ¿Y qué le anuncian los profetas a Acab? Que sí, le dicen que sí, que vaya a la batalla, que el Señor, Ujú, que el Señor les dará la victoria. correcto. Bien, entonces ahí Josafat le dice que si hay algún profeta de quién. Del Señor. Yo ahí veo que Josafat eh, usa sabiduría de Dios porque reconoce que esos 400 profetas no son del Señor. Ujú, Entonces pide que si hay otro ujú. Que si hay un profeta de quién. del Señor, Así es. Y entonces Acab le responde a Josafat, ¿cuál es la respuesta? Karen, ¿usted recuerda cuál es la respuesta? Que le da Acab a- en el versículo 8 está, 22:8, a Josafat, cuando Josafat le dice que si hay algún profeta del Señor. Hermana Karen, tiene el micrófono apagado, por si acaso. Sí, él le dice, ¿verdad? Que sí hay otro profeta, pero que a él nunca le ha dicho nada de lo que él quisiera, ¿verdad? Sino lo que él quiere que le dé lo según lo que él quiere, pero el profeta nunca se lo da, entonces mandan a llamar a Micaías. Ajá. Mi- Micaías es el que mandan a llamar y que él mm, lo aborrecía
Y ese es el que les dice. Correcto, correcto. Entonces, por eso del versículo 7 al 12 puse, mandan a llamar a Micaías. Yo creo que ya me respondieron, pero Micaías era un profeta ¿de quién? Del Señor. Así es. Ahí me llamó la atención aquí donde dice Acab pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno. Es porque Micaías siempre le decía la verdad, Ujú, ¿verdad? Lo exacto. que Dios exactamente decía y Ujú, a él no le gustaba. Entonces, eh, a él le gustaban esos 400 que tenía porque esos 400 seguramente, aunque no vieran bien las cosas, pero seguro le decían, pero vaya, vaya. sí. O, o digamos como cuando Dios hacía algo, seguro ellos le decían, ve, es que, porque usted es bueno, ve, es que usted es bendecido y así, como que siempre lo engañaban con esas cosas, ¿verdad? Entonces, Ujú, así hay muchos de nosotros también que muchas personas a veces se van de la iglesia porque no les gusta ujú, cómo predica el pastor, porque tal vez habla de los diezmos, ya no me gusta, me voy. Habla del pecado, ya no me gusta, me voy. Habla de juicio, me voy. Piden ujú, consejo, no les gustan el consejo que les da y me voy. ujú, Entonces solo quieren escuchar lo que les gusta. ujú. Y así era acá. Por eso siempre llamaba a esos 400 porque le decían lo que él quería escuchar. Exactamente, correcto. Aquí Lisbeth nos contesta que en el versículo 22, Micaías le da la respuesta a Acab, que dice, el Señor le preguntó, ¿cómo? Le pregunta porque recuerdan que primero Micaías, ¿qué es lo que le dice a Acab? Apenas llega donde Acab y Josafat, ¿qué es lo que Micaías le dice a Acab? Que solo lo que le dice Jehová se lo va a decir a él. Ah, bueno, eso le dice al oficial, ¿verdad? Cuando Ujú. el oficial le dice, vea, dígale cosas buenas al rey, y él le dice, no, solo lo que Dios dice es lo que voy a decir, pero cuando él llega donde acá, ¿qué es lo primero que le dice? Sí, que pueden ir a Ramón a pelear, a Ramón, Y, porque eh, bueno, Igual, que sí podían ir a pelear. y ¿qué haría Dios? Versículo eh, 15. Hola, según el O versículo, debemos desistir, es decir, que si vamos o nos quedamos. eso es lo que pregunta acá, pero ¿qué le responde Micaías? Ah, bueno, que suba y tendrá éxito y que el Señor entregará en manos del rey. Es correcto. Ahí Micaías está diciendo, bueno, hay una persona que estudia mucho la Biblia y piensa que aquí está hablándole sarcásticamente a acá. Suba, suba. Dios le va a dar la victoria. Eso es sí, lo que, esa bueno, es lo que me parece que un estudio de Kay Arthur entiende que es lo que está haciendo Micaías, ¿verdad? Y entonces acá se molesta porque dice, ¿cuántas veces, versículo 16, he de tomarte juramento de que me digas más, no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y entonces ya ahí, Micaías le dice, que Dios estaba en el cielo, había una reunión, y cuál es la pregunta que Dios le hace a todos los que estaban en esa reunión, estaban en el trono. Versículo, Que estamos quién versículo, persuadirá acá para que suba a la batalla. correcto. Entonces unos decían de una forma y otros decían de otra forma, y entonces se levantó un espíritu que tuvo una idea. ¿Cuál fue esa idea? De meter en saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Así exactamente la respuesta que nos dio Lisbeth. Este, entonces, ¿qué le dice el Señor en el versículo 23 a ese espíritu? He excretado mal. Ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. que ha puesto espíritu de mentira en la boca Ujú, de todos. exacto. Le dice que ve y hazlo así. Exactamente. Entonces,
versículo 22 y el versículo 23 dice que ese espíritu, ¿qué fue lo que hizo con los profetas de Acab? Lo hizo hacer mentiras, decir Exactamente, mentiras. exacto. ¿Este era un buen espíritu o un mal espíritu? Mal espíritu. Es un mal espíritu, ¿verdad? Pero Dios tiene control aún hasta del enemigo, ¿verdad? Y por eso Dios permite que este espíritu engañe a los profetas de Acab, ¿verdad? Como también va a permitir, cuando el anticristo se manifieste, Dios va a permitir que se manifieste, ¿verdad? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con todo prodigios y milagros mentirosos para los que no creen a la verdad. Esto Dios lo va a permitir. ¿Sí, Cristina? Sí, que es que de ahí Dios dejando ese espíritu hacer eso es porque ahí vemos de verdad que él nunca se arrepintió de corazón, bueno, que no fue Acá. salvo ni nunca aceptó a Dios como su Dios, entonces ya venía el juicio para su muerte. Correcto, exactamente. Esto nos demuestra, capítulo 22, que Acab nunca se convirtió. Solo se humilló un momento, ¿verdad? Y sí consiguió algo, pero no la salvación. Y así como Dios permite a este espíritu engañar a esos profetas, va a permitir el engaño en los últimos tiempos para que crean al anticristo, ¿verdad? En el tiempo de la tribulación, porque Dios es soberano y tiene el control y aún el enemigo no puede actuar sino bajo el permiso de Dios. Bien, entonces, ¿qué hace acá con Micaías según versículo 24 al 28? Lo mete a la cárcel. Así es. Entonces, versículo 29 al 33, ¿qué hacen Acab y Josafat? Del 29 al 33. Se, a- Hacen. acá se pone otra vestidura, ¿sabes? Sí, es correcto, pero entonces ¿a dónde van? A la guerra. A la guerra. ¿Y qué les había dicho Micaías? Sí, que fueran a la guerra. Micaías. ¿Qué les dijo Micaías que les iba a suceder en la guerra? Micaías era el profeta de quién? Ah, bueno, que le había dicho que, Él dijo ay, que había visto a Israel como un pueblo sin pastor, como un Ajá, rebaño sin pastor. ok, sí, muy Para bien. entender que iba a morir, o sea, que iba a Ajá, estar Israel sin rey. así es. Y según Micaías, el mensaje que le da a Acab y obviamente a Josafat, que está a la par, este, es que iba, bueno, es repetir la respuesta que ustedes mismos han dado, que Luis y Cristina, pero quisiera que recordáramos, ¿qué les va a suceder en esa batalla? que iban a matar a Cap. Ok, entonces no iban a ganar esa batalla, como le decían Ah, no, los falsos profetas, ¿verdad? Y aún así, ¿quiénes van a la batalla? Los dos los reyes. dos. Los dos. Es increíble que Josafat haga eso, ¿verdad? Es increíble para mí, aunque lo digo porque Josafat es un buen rey, pero ¿cómo es posible que Acab haya permitido, perdón, Josafat haya permitido que Acab, o sea, haya escuchado Micaías, haya escuchado el mensaje de Dios y ver que acá meten a cárcel a Micaías y que Josafat, siendo un siervo de Dios, permite que le hagan eso a Micaías y aún así va a la batalla con Acab? Eso es, de verdad que es increíble y casi le cuesta ¿qué? En la batalla, La vida. la vida. Porque, ¿cuál fue la estrategia de Acab? Se quitó las ropas de rey y entonces Ujú. solo iba Josafat vestido de rey y todos pensaban que ese era Acab, Exacto, y el rey de los arameos, Bernadad, había dicho que no mataran a ninguno o que no pelearan con ninguno, sino contra quién. el Solo con rey. la- Exacto. Pero No Dios fue- protegió a Josafat de forma providencial. Es correcto. Por la misericordia de Dios, Dios Amén.
salva ahí a Josafat a pesar de su desobediencia y a pesar de andar con un yugo desigual y metiéndose en una, llamémosle, una empresa o una guerra que no debía de ir, que Dios decía que iba a hacer para que Acab perdiera. Este, Ese, ujú, ahí dice que cuando iban a matar a Josafat, él ujú, pegó un grito y se sí. dieron cuenta que ese no era Acab. ¿Qué habrá gritado? Yo no soy Acab, seguro. Es posible. Sí, para que lo Sí, reconocieran. sí, claro. Claro, y Dios hizo que, que ellos lo entendieran, ¿verdad? Oiga, eso tuvo que haber sido en cuestión de segundos, ¿verdad? Porque era momentos para matarlo, porque eso es lo que había dicho el rey de Siria, pero ellos rápido se dieron cuenta que no era acá. Dice que se apartaron de él, la reina Valera. Es correcto, eso Por es lo que eso, pasó. había Sí, un cuidado prudencial, por eso lo digo, que amén. se Ujú, apartaron de él. Usted está en la batalla y ve a un rey, de ahí todo el mundo sabe que puede debilitar el otro ejército, que maten al rey. Pero apenas ujú. lo ven a él, se apartaron de él. Es correcto, porque el consejo de Ben-Hadad era que no pelearan con ninguno, sino contra el rey. Entonces, él nada más era, Acab era el blanco con el que él quería terminar. Cristina, Eh, eh, que, y puede ser que Josafat gritó algo como el Señor Dios de Israel o algo así, porque acá nunca iba a nombrar a Dios. Tal sí. vez él el grito, porque aquí dice, ciertamente este es el rey de Israel. Ujú, Y se desviaron para ujú, pelear contra él, pero Josafat gritó y ujú, por eso se apartaron. sí, Puede ser que gritó algo a Dios. sí, tal vez, es cierto. Pero también yo pienso que Acab tenía que tener en mente Ujú. lo que le habían dicho, que él iba, que se preparara porque iba a volver a pelear contra contra este rey de los sirios. Ah, no, pero ya había pasado eso, Luis. Ya peleó. Sí, eso No, fue no, pero él le ah, dijo que un año después, más o menos, iba a volver a sí, encontrarse con él y que iba a morir. sí, esa fue la segunda batalla en la que Sí, se rindió Ben-Hadad. Esta Por es eso, la tercera, entonces, esta es ya la tercera batalla, Luis. él tenía en su mente ya que le quedaba poco tiempo. Mm, sí, en la segunda batalla que él perdona a Ben-Hadad, o sea, cómo le digo? La primera batalla le dio victoria. Sí, Ahí fue cuando le dijo, dentro de un año, prepárese porque dentro de un año van a volver a pelear. Y exacto. acá se prepara, vuelve a pelear y vuelve a tener victoria, pero ahí es donde perdona a Ben-Hadad. Ujú. Y entonces, ¿quién va a morir por haber perdonado a Ben-Hadad? Acab, Exacto. ¿Y quién es el que lo quiere matar ahora aquí en el capítulo 22? A Acab. ¿Quién quiere matarlo? Seguro Ben Adad Es, también. es Ben-Hadad, el rey de Siria, definitivamente. obviamente, que es ¿Sí? él. Es él, porque el profeta le había dicho, la vida de él será, tu vida será por la vida de él. Y el mismo Ben-Hadad es el que quiere que no peleen con nadie, sino con el rey de Israel, con Acab. Del versículo 13 al versículo 22 lo llamé, Micaías profetiza que Dios va a hacer caer a Acab. Versículo 24 al 27, Acab mete en la cárcel a Micaías. Del versículo 29 al 33, Acab se disfraza en la batalla. Y del versículo 34 al 39, ¿quién muere? Acab. Correcto. ¿Cristina? no, eso que ahora estaban hablando, que acá ahora, que Benadad que ahora quiere matar a Acab, Ajá. como usted siempre nos ha enseñado, que el pecado hay que arrancarlo de raíz, Ujú, no consentirlo ni dejar nada porque nos vuelve a atacar es correcto. y puede destruir nuestra vida. Así es. Así es. Don Johnny, Sí. ahí dice que murió y fue traído a Samaria. Ajá. Sí. Entonces él muere en Samaria. Ajá. Seguro lo llevan muerto. ¿Y, ¿Y qué le hacen al cuerpo de él? Los perros le vieron su sangre cuando lavaron el carro. Ok, eso es con la sangre de Acab y así se cumple la palabra que Elías había dicho que le iba a suceder.
pero con el cuerpo de él, ¿qué le hace? ¿Qué lo hacen? No, pero es que yo decía que una de la profecía anterior decía que ahí mismo donde murió Nabot, y Nabot había muerto en Jezreel, en el otro lado. O sea, que no murió exactamente, que donde, más atrás decía, cuando pasó lo de la viña, Ujú, Elías anuncia la ruina, le dijo que en este mismo sitio, algo así le había dicho. ujú, ujú. Entonces dice, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Cuando Pero es que como él se humilló, Dios ya quitó eso. Sí, porque recordemos, sí, ok, no, lo de la sangre sí iba a cumplirse, eso sí. Lo que no Pero se iba, no en el ajá, lugar que había dicho Elías, que dijo que ahí mismo donde había muerto Nabot, pero creo que sí es el mismo lugar, porque La la, sangre. la casa de Acab estaba donde, Samaria, y la casa de Nabot, la viña de Nabot, Jezreel es, pero Jezreel es cerca de Judá, por eso yo había buscado en el es mapa. que, sí, pero es que No puede él ser que es, sea otro Jezreel. Nabot es de Jezreel, pero vive ahí en Samaria. Ah, ok, puede ser eso, ¿ah? Eso es lo que entiendo, sí. Ok, Ujú, ok. sí. Es que también Eh, aquí dice que la viña estaba junto al palacio de Acab. exacto, en Samaria. En- Sí, entonces Ujú. sacaron a Nabón y lo mataron fuera. De seguro cuando trajeron, lo pusieron por ahí afuera. Cuando Bueno, trajeron a tal acá, vez. el Ok, ok. carro, sí, el carro lo lavaron, la sangre de él cayó donde había caído la sangre de Nabot y ahí vinieron Ah, los bueno, sí. perros y Ok, lamieron la ok. sangre de acá, ¿verdad? Perfecto. Sí, Fue sepultado. perdón, Él fue Agustín, sepultado. fue sepultado, cosa que no le iba a suceder a toda su casa. Estamos, versículo 37. ¿Dónde lo sepultaron? En Samaria. En Samaria. Por eso entonces puse ahí versículo 34 al 39. Acá muere Ocosías reina en su lugar. Bueno, pero entonces él fue sepultado. Eso es una Ujú. de las cosas que logró. Bueno, esto es versículo 34 al versículo 40. Es una de las cosas que logró por haberse humillado. Según versículo 41 al 43, ¿cómo hizo Josafat? Hola. Versículo 41 al 40. 41, 42. El camino Ah, de ¿cómo que hizo Hizo no, lo Josafat? recto, Hizo lo recto. ¿Como no quién? se como su padre Asa, No, Exacto. No se desvió de él haciendo lo recto ante los ojos de quién. de Jehová. del Señor. Exacto, exactamente. Este, ¿Cuántos años reinó Josafat según el versículo 42? 25. 25 años en Ajá, Jerusalén. Y empezó a 25 años. reinar a los 35. Correcto, o sea, vivió 60 años él. Ujú. Pero aquí el versículo 44 nos habla de esa situación, de ese talón de Aquiles, por así decirlo, de acá, de Josafat. ¿Cuál es? ¿Hizo la paz Que con hizo quién? con el rey de Israel, pero no Ujú. estaba bien que ellos hicieran la paz, no. En Es este verdad caso no. que No, en este caso no, porque es como que no. hoy día, es como que hoy un día un cristiano haga la paz con el pecado, ¿ok? Mm, Yo no voy a luchar con el pecado, voy a ser mi amigo del pecado. Es más o menos, es una situación parecida. Y mm, de hecho, acá influye mal a Josafat. Vea cómo ya le influyó mal. No entiendo cómo Josafat, siendo un siervo de Dios, viendo 400 profetas falsos profetizando, se queda todavía ahí sentado. Yo, sinceramente, me parece que Josafat no debió haber hecho eso, debió haberse ido. No, no, mejor me voy. Algo hubiera hecho, bueno, pero aún así él fue un buen rey. Versículo. También, Ujú. también cuando acá manda a la cárcel a Micaía, ¿verdad? Que acá, que Josafat no lo defiende, Es sabiendo cierto. que estaba diciendo Y que que era no un es, profeta de Dios. es correcto. Son cositas que dejan un sinsabor en cuanto a Josafat. Y
Luego, en el tiempo de Asa, Asa había quitado los sodomitas en Israel, pero este, en el tiempo de Josafat nos dice que él termina de hacer ese trabajo, versículo 46. ¿Quién quiere leerlo? Versículo 46. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Porque Asa empezó a quitarlos, pero Josafat terminó ese trabajo. Muy bien, aquí Josafat construye naves de Tarsis. Ocosías quería que fuera con él y ¿qué le responde a Josafat a Ocosías? No quiso. No quiso. ¿Y quién es Ocosías? El hijo de acá. El hijo de Acab. ¿Estuvo bueno eso que hizo Josafat en decirle que no a Ocosías? Sí, Claro, claro que sí. Versículo 51 al 53 nos dice de Ocosías, ¿cuántos años reinó Ocosías? 17. Eh, 2 años. 2 años, exactamente. ¿Y cómo hizo? Según el versículo 52 y 53. Lo malo, todo. Malo, Lo malo, malo. exactamente. Muy bien, hermanos, hemos terminado el libro de Reyes. Para la próxima semana la tarea sigue siendo la quinta semana y incluye los días 4, 5 y 6 y 7 del libro, ¿verdad? Que son, según de Crónicas, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice Lisbeth, Josafat pienso que fue un instrumento de Dios para que se cumpliera la muerte de Acab. Bueno, por el hecho de ir, pero sinceramente, él fue no exactamente para que se cumpliera eso, sino como un apoyo a Acab, y eso es lo que me parece que no estuvo bien. Sí. Bien, ¿alguna pregunta o algo más que queramos agregar? A ver, Me quedé pensando que qué pasó con el profeta que mandaron a la cárcel, sí, que eso. lo, Ujú. tal vez se ve más adelante, no sé. Ajá, ajá. Sí, sí. No se ve más adelante, no se sabe qué pasa con él. Eso me preguntó Cristina también, o me dijo, ¿qué habrá pasado con Micaías? La Biblia no dice, podemos suponer, ¿qué podemos suponer? Si Acab no regresó vivo, ¿qué posiblemente le hicieron a Ocosías? Lo dejaron libre. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero no porque la Biblia lo diga, sino es una suposición, sí. Pero es que si el hijo de acá era tan malo, aunque solo reinó 2 años, yo pienso que lo dejó ahí más bien y lo torturó. Y que, y que después de eso seguro ya cuando él se muere, ya lo pueden dejar libre, pero es que esa familia, don Johnny, me parece como, entre comillas, injusto que todo el mal de, de Acab se lo carguen al hijo, ¿me entiende? ¿Cómo era el hijo? Malo, Igual al pero no papá. tan malo como el papá, por eso es No, que, igual, igual. Sí, ese es el problema. Es que si este hijo se hubiera arrepentido, rompe con eso, ¿me explico? sí, El, claro, pro- sí, el problema es que los hijos eran igual que acá. Entonces, por eso es que sigue el juicio. Ujú, amén. sí. Muy bien, hermanos, bendiciones para los que están ¿cómo se llama?